Bueno, pues muy buenas tardes a todas las personas que a esta hora empiezan a conectarse con nuestra Semana de la Inclusión y la Diversidad, una propuesta de la Red de Docentes Orientadores del Tolima para toda la comunidad educativa del departamento. Nos place mucho poder hacer estas propuestas para ustedes. Esta semana iniciamos con una conferencia de la doctora Lucy Otero, en donde tiene un conocimiento acerca del DUA, del PIAR, y ella ha tenido la oportunidad, o tuvo la oportunidad de estar en 2 ocasiones con nosotros. También estuvimos con el doctor Freddy, quien nos trajo su propuesta o su visión desde la diversidad. Entonces, fue una propuesta interesante. Fue una opinión interesante que desde su perspectiva de la diversidad de género y de todas estas pensamientos que la sociedad colombiana pues tiene al respecto, pues llegamos como a un aprendizaje un poco más amplio. Hoy en la mañana también vimos un poco de DUA y de PIAR con la doctora Lucy Otero y tuvimos la presencia de María Cristina de la Secretaría, quien también nos respondió a algunas preguntas e inquietudes que teníamos los docentes a nivel departamental. Esta tarde tenemos un invitado muy importante. Su nombre es Diego Fernando Castiblanco. Él hoy nos trae una conferencia muy importante. No solamente nos va a hablar acerca de la inclusión en la educación superior, sino que le va a dar un enfoque hacia esas barreras actitudinales en la educación del sordo. Él es psicólogo clínico, especialista en intervención psicológica en situaciones de crisis, magíster en psicología clínica, intérprete de lengua de señas colombianas desde hace 24 años, hace muy poco, doctor Castiblanco. Docente del programa de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, investigador en temas de inclusión. Yo quiero darle la bienvenida, doctor, pero antes de que inicie a darnos ese mensaje tan importante, yo voy a darle paso a Nayi. Ella también va a hacer una pequeña presentación y le damos paso luego al doctor Castiblanco para que nos comente esas ideas tan interesantes que nos trae. Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que comenzaron a conectar. Sean ustedes bienvenidos nuevamente. Bueno, pues ya les comenté pues, que hemos avanzado en estas jornadas. Decirles que por favor, súper conectadísimos, después del doctor Diego, vamos a tener un panel, ¿sí? Un panel con unos invitados realmente muy especiales. Entonces, queremos que estén bien conectados con nosotros, que nos acompañen hasta el final. En este panel vamos a tener pues, estudiantes, niños, jóvenes, profesionales destacados a nivel personal, académico y laboral. El panel estará moderado por la docente orientadora Dorely Morales Urrea de la institución educativa Cualamaná de Melgar. Entonces, pues, doctor Diego, pues, bienvenido e iniciemos pues con esta importante temática. Bueno, muchas gracias a todos. Voy a proceder a compartir en este momento la presentación sobre la cual voy a trabajar. Perdón, ¿me están viendo en este momento? Qué pena. ¿Qué tengo acá? Ya. Sí, señor, se está viendo la presentación tal cual como usted la mira en su PC y a usted también. Listo. Entonces, cuando hablamos de inclusión en la educación superior, tenemos que indiscutiblemente hablar de esa población que llega buscando oportunidades de aprendizaje, ¿sí? En las diferentes carreras que se ofertan en las diferentes instituciones educativas. Cabe aclarar que desde la UNAD siempre se ha priorizado
el que las personas sordas cuenten con su intérprete de lengua de señas, sino de manera presencial, de manera virtual. Hemos tenido experiencias de éxito con estudiantes sordos que han terminado su carrera en nuestra universidad. Adicionalmente, cuando hablamos de inclusión, también es importante hablar de lo que hace la universidad para conocer más la problemática que presentan las personas con discapacidad. Y cuando hablamos de problemática no nos referimos a que en las personas con discapacidad haya algún tipo de falencia, ¿sí?, o de limitante, sino que nos referimos más que todo a las falencias que hay en el entorno, ¿sí?, en ese entorno en el que tienen que desarrollarse las personas con algún tipo de discapacidad. Es allí, en ese entorno, no en la persona, sino en el entorno, donde realmente radica la discapacidad. Específicamente, hablando de las personas sordas que llegan a la educación superior, es importante aclarar que a veces se cae en el error de ver a la población con discapacidad auditiva desde un enfoque clínico, es decir, como si las instituciones de educación superior fueran instituciones orientadas a prestar un servicio de salud, y sabemos que no es así. La educación es un servicio social, un servicio que permite a estas personas con discapacidad auditiva crecer profesionalmente. Y es así como el llamado a todas las instituciones de educación superior es que dejen a un lado ese enfoque clínico y más bien adquieran o se apropien de un enfoque sociocultural, es decir, donde se ve a la persona sorda como un sujeto de derechos. Si uno revisa la literatura existente que habla acerca de las personas sordas, por ejemplo, las investigaciones que ha hecho el Instituto Nacional para Sordos sin Sordos, y uno lee las definiciones que se dan sobre personas sordas, uno se da cuenta de que a veces uno cae en el error de definir a la persona sorda desde la discapacidad, desde una mirada médica. Entonces, si yo les preguntara a ustedes cómo definirían a una persona sorda, probablemente algunas definiciones vayan orientadas a decir, bueno, una persona sorda es una persona que no oye. ¿Sí? Puede ocurrir que la definamos desde esa perspectiva médica o clínica. Pero si uno lee las definiciones que se da desde los organismos que manejan el tema, como el Instituto Nacional para Sordos, uno se da cuenta de que la definición es totalmente diferente. La persona sorda, desde el INSOR, es definida como una persona que pertenece a una comunidad lingüística minoritaria, cuyo factor aglutinante es la lengua de señas colombiana. Es decir, la persona sorda no es vista como una persona que requiere alguna ayuda médica, sino más bien debe ser vista como una persona que hace parte de una comunidad lingüística minoritaria. Para dar un ejemplo, tenemos otro tipo de comunidades lingüísticas minoritarias, por ejemplo, los indígenas guayú. Ellos también hacen parte de una comunidad lingüística minoritaria. Si quisiéramos incluirlos en las diferentes actividades y en los diferentes espacios sociales, pues lo único que haría falta sería un intérprete. No necesitaríamos de nada más, ¿sí? Entonces es darle esa mirada a la persona sorda. Una persona que es igual a un extranjero, por así decirlo, que llega a nuestro país y que para comunicarnos con él necesitamos de un intérprete. Entonces ya quedan atrás esas miradas de la persona sorda como una persona con una deficiencia o con una falencia,
sino que ahora nos sintonizamos más en la persona sorda como parte de una comunidad lingüística minoritaria, cuyo factor aglutinante es la lengua de señas y que para su desempeño en los diferentes contextos requiere de un intérprete de lengua de señas. Es así como la UNAD ha estado investigando sobre las barreras actitudinales que se presentan, ¿sí?, cuando se relaciona una entidad o un grupo de personas con una persona sorda o con un grupo de personas sordas. Esas barreras actitudinales en la educación del sordo. Entonces, para hablar de barreras actitudinales, que fue básicamente el estudio que hicimos desde la UNAD, la investigación que hicimos desde la UNAD, para hablar de esas barreras actitudinales, primero tenemos que definir la actitud. ¿Sí? ¿Qué es la actitud? La actitud es una conducta que puede establecerse como un patrón. Es una conducta característica de una persona, pero que dicha conducta está dada por un componente cognitivo y un componente emocional, frente a una persona o frente a una situación. Para ponerles un ejemplo, si yo les digo cuál es la actitud de ustedes o la actitud de cada uno frente a la pandemia que estamos viviendo, frente al virus del COVID. Entonces, puede que alguien me diga, no, yo tomo todas las medidas preventivas, yo me cuido mucho, yo trato de no salir, ¿cierto? Pero puede que alguien tenga una actitud un poco más flexible o un poco más despreocupada, por así decirlo. Entonces, puede ser que esta persona, aunque usa tapabocas, de pronto pues acude normalmente a diferentes sitios públicos, siguiendo los protocolos de seguridad, pero pues sale un poco más, ¿sí? Estamos hablando allí de un patrón de conducta frente a una situación. En el caso de la educación del sordo, yo le puedo hacer la pregunta a los docentes que nos acompañan o a las diferentes personas que nos están escuchando y nos están viendo, porque también tenemos interpretación, pudiera hacerle la pregunta, bueno, ¿cuál es su actitud frente a la educación del sordo? Entonces, puede ser que haya personas, puede ser que haya docentes que digan, me fascina tener personas sordas en mi aula, me encantan. Son unas personas propositivas, unas personas que participan, unas personas que se esfuerzan por aprender, pero puede ser que haya algún docente que diga, no me le mido a ese reto, me da mucho temor porque no conozco cómo enseñarle a una persona sorda, puede ocurrir. Puede ocurrir también que cuando en el colegio donde está trabajando este docente, en las reuniones que hacen de asignación de grupos, puede ser que le digan, mire, tenemos un estudiante sordo este año, ¿para qué grupo lo vamos a inscribir? ¿Para qué salón? Puede ser que uno de los docentes diga, no, a mí no me vayan a encargar ese chicharrón. O puede ser que haya otro docente que levante la mano y diga, sí, yo quiero trabajar con esa persona sorda. Entonces, cuando hablamos de actitudes, nos referimos a eso, a la postura emocional, a la postura cognitiva que usted adopte frente a una persona, un grupo de personas o una situación. Y que dicha postura a nivel cognitivo, a nivel emocional, se ve reflejada en su conducta, en su patrón de conductas frente a esa persona o frente a ese grupo de personas. Entonces, ¿cuál es su actitud frente a la persona sorda? ¿Cuál es su actitud frente a la educación de la persona sorda? Es a eso a lo que nos referimos. Es allí entonces cuando tenemos que adentrarnos en las experiencias, en las creencias de ese docente o de esa persona, incluso del mismo sordo, porque también podemos
indagar un poco por la actitud del sordo frente a su propia educación. Y precisamente eso fue lo que descubrimos en nuestra investigación, que no solamente hay una actitud de parte del entorno hacia la persona sorda, sino que a veces el mismo sordo presenta una actitud determinada en términos, en el contexto educativo, ¿sí? Entonces, teniendo claro ya qué es una actitud y sabiendo que esa actitud se ve permeada por experiencias, por creencias, y aquí quiero hacer una aclaración: cuando hablamos de experiencias y creencias nos referimos a que a veces, por una primera experiencia que hayamos tenido en nuestra relación con una persona sorda, esa primera experiencia a veces define la actitud que vamos a tener de ahí en adelante. Entonces, si un docente en su primera experiencia con un estudiante sordo se ve, como dicen vulgarmente, gallina criando patos, si se ve de esa manera, pues probablemente de ahí en adelante va a ser un poco reticente al hecho de que le asignen estudiantes sordos, ¿cierto? Pero si desde esa primera experiencia el docente ha tenido momentos de gratificación con el estudiante sordo, si desde esa primera experiencia el docente ha disfrutado su quehacer con ese estudiante sordo, entonces podemos decir que probablemente de ahí en adelante la actitud del docente, cuando se le trate de asignar a un estudiante sordo, pues va a ser diferente. Además de que esas experiencias a veces influyen en la creencia. Entonces, si mi primera experiencia fue agradable con el estudiante sordo, entonces yo empiezo a creer que un estudiante sordo puede, que un estudiante sordo es capaz, que un estudiante sordo me puede aportar a mi clase. Pero si de pronto esa primera experiencia se vio permeada por actitudes no tan gratificantes, de pronto frustraciones que tuvo el profesor en el momento de quererle dar a entender un concepto a la persona sorda, probablemente de ahí en adelante el docente crea que definitivamente no puede enseñar a una persona sorda. Entonces, fíjense cómo las experiencias influyen en las creencias y que esas creencias influyen en nuestras actitudes. Dicho esto, entonces vamos a mirar cómo esas actitudes se pueden demostrar en diferentes contextos. Aquí estamos hablando en el contexto educativo, en el contexto de educación superior, pero es claro que estas actitudes se van desplegando en los diferentes contextos educativos y en los diferentes escenarios: primaria, bachillerato, formación técnica, formación tecnológica, educación superior, etcétera. Entonces, ¿qué es una barrera actitudinal? Pues si ya sabemos que actitud es esa postura, esa decisión que yo tomo frente a una persona, a una situación, y que se ve reflejada en un patrón de conductas, entonces yo puedo decir que una barrera actitudinal es cuando esa actitud mía provoca una barrera, provoca un obstáculo, provoca un alto en el camino de ese proceso que está desarrollando el sordo o cualquier persona en condición de discapacidad. Entonces, la barrera actitudinal es eso que yo hago que de alguna manera trunca el proceso que normalmente está desarrollando la persona sorda o la persona con discapacidad. Específicamente estamos hablando del ámbito educativo. Entonces, si yo como padre de familia tengo mi hijo sordo y yo desarrollo una actitud de no creer, de no tener fe en todas las potencialidades de mi hijo, entonces yo voy a estar teniendo allí una barrera. Entonces, cuando me ofrezcan la oportunidad de que mi hijo haga una formación técnica o de que mi hijo ingrese a la universidad,
yo como padre de familia voy a decir, no, no creo que eso sea posible. Mi hijo no va a poder. Entonces allí es donde usted está colocando una barrera. Es allí donde usted está colocando un obstáculo, así como usted ve en la foto. Su hijo va por esa carretera, pero esa actitud de no creer en las capacidades de él hacen que usted coloque una piedra, ¿sí? Una roca de ese tamaño en el progreso de su hijo. Porque aquí, cuando hablamos de barreras actitudinales en la educación del sordo, hay que tener en cuenta de que hay varios actores. No solamente está el docente, también está la familia, está toda la comunidad educativa y está la misma persona sorda. Entonces, es aquí, como se muestra en la gráfica, que hay diferentes actores, ¿sí? Tenemos a la extrema izquierda, primero, en la parte de arriba, la misma persona sorda. En el centro tenemos a la familia y en la parte de abajo, a la derecha, tenemos el docente. A veces cuando hablamos de los actores que influyen en la inclusión de la persona sorda, nosotros pensamos en la familia, en el docente, en la comunidad, en la sociedad. Pero resulta que lo que descubrimos en nuestro estudio fue que el principal actor de la inclusión para la persona sorda es el mismo. Y quiero hacer alusión a las palabras de Víctor Hugo cuando decía: ¿qué importa la sordera del oído cuando la mente oye? La verdadera sordera, la incurable sordera, es la sordera de la mente. Desafortunadamente, algunas personas sordas no creen en esto. Algunas personas sordas, y espero que en este momento muchas personas sordas estén viendo esta exposición, cuando se les presentan diferentes oportunidades, no creen en sí mismos. Entonces ellos mismos colocan una barrera actitudinal. Cabe aclarar que a veces esa barrera actitudinal que hay en la persona sorda se ve influenciada por esas experiencias tempranas de éxito o de fracaso. Y aquí quiero llamar la atención a una particularidad de la persona sorda, y es el difícil acceso que tiene la persona sorda a la lectoescritura. ¿Por qué es difícil para la persona sorda leer y escribir como nosotros? Si la persona sorda leyera y escribiera como nosotros, no necesitaríamos de un intérprete, solamente necesitaríamos de subtítulos. Pero se requiere del intérprete porque pues, el intérprete maneja la misma lengua de la persona sorda, que es la lengua de señas colombiana. Entonces, a veces la persona sorda, y eso lo descubrimos en nuestro estudio, a veces la persona sorda recuerda esas experiencias tempranas de fracaso en actividades lectoescriturales. Claro, como la persona sorda no puede hacer una asociación entre grafema y fonema, es decir, entre cómo se ve la palabra y cómo suena la palabra, entonces a él se le dificulta aún más el aprendizaje del castellano. Es así como el docente tiene el reto de usar otras estrategias diferentes para que la persona sorda pueda acceder al castellano en igual de condiciones que el oyente. Entonces, al no poder hacer esa asociación entre grafema y fonema, entre cómo se ve la palabra y cómo se escucha la palabra, y de esa manera asociarlas en diferentes contextos, el sordo ve un poco cohibida su habilidad lectoescritural. Entonces, probablemente en experiencias de su infancia, en el colegio, en su institución, donde le enseñaban a leer y a escribir, él veía cómo el docente, aunque felicitaba a los demás, a él no lo felicitaba, porque probablemente su desempeño no era tan bueno en esta parte lectoescritural. Es así como de pronto recuerde el sordo en su infancia cómo el docente lo regañaba. Aunque de pronto no lo escuchaba, podía ver la expresión facial del docente
diciéndole que no, que así no era que se escribía o así no era como se pronunciaba. Es más, haciendo la investigación con sordos ya un poco más adultos, nos dimos cuenta de que algunos fueron objeto de maltrato. ¿Sí? Algunos sordos que vivieron en esa época donde el docente podía darle reglazos al estudiante. Entonces, fíjense cómo esas experiencias tempranas van condicionando la actitud del propio sordo frente a las oportunidades que se le presentan. Y más cuando esas oportunidades tienen que ver con el uso del castellano escrito. Y el problema es que si nosotros hablamos de la educación superior, sí o sí, el sordo tiene que enfrentarse al castellano escrito, al español. Entonces, es allí donde nosotros como psicólogos o psicoorientadores tenemos que intervenir para mejorar dos componentes importantes que interfieren o que intervienen o que ayudan a la actitud de la persona sorda. El primer componente es la autoeficacia, ¿sí? La autoeficacia, según lo define Albert Bandura, es la creencia en mis propias capacidades. De manera que esas experiencias de éxito me hacen a mí creer que soy capaz, ¿sí?, de enfrentarme a ese reto. En este caso, el reto lectoescritural, porque en la educación superior sí o sí yo debo saber manejar, debo saber enfrentarme a un texto escrito, debo saber entenderlo. Y mis trabajos, pues la mayoría se están solicitando de manera escrita, mis evidencias de aprendizaje. Entonces, un componente muy importante de esa actitud es la autoeficacia, ¿sí? La autoeficacia a la que nos habla Albert Bandura. Otro componente importante es la creencia en que soy capaz, la creencia en que puedo aprender nuevas conductas, la plasticidad del individuo, la resiliencia, la capacidad de poder enfrentarme a retos, poder decir, bueno, esto no lo conozco, esto no lo manejo muy bien, pero voy a medirme al reto y voy a llegar a ser bueno en esto. Y de eso hablaba Martin Seligman. Él hablaba de cómo a veces la exposición a estímulos aversivos, inescapables e incontrolables, como por ejemplo el reglazo del docente en la mano del estudiante hace mucho tiempo, cuando eso ocurría, ya no ocurre, pero hace mucho tiempo ocurría el reglazo. Y bueno, ahora no ocurren reglazos, pero puede que por ahí uno que otro docente le haga mala cara al estudiante o le grite. Eso puede ocurrir, ¿no? Eso es un estímulo aversivo, inescapable e incontrolable para el estudiante. Cuando el estudiante se ve sometido a esto repetidamente, desarrolla un síndrome caracterizado por un marcado déficit para iniciar otras conductas y o aprender conductas nuevas, dice Martin Seligman. Eso se llama desesperanza aprendida. La desesperanza aprendida está ocasionada por la exposición a esos estímulos aversivos de los cuales no tengo control. Estímulos aversivos como por ejemplo un niño sordo que se expone al rechazo o a la mala actitud de un docente o de sus compañeros. Y algo interesante es que esta teoría de la desesperanza aprendida viene a raíz de unos estudios que se hicieron hace muchos años con ratoncitos de laboratorio. Entonces resulta que al ratón se le colocaba en una jaula y se le abría la puerta de la jaula para que el ratón saliera. Sin embargo, en el piso de la jaula, antes de la puerta, había electricidad. El ratoncito apenas tocaba esa parte de la jaula, se devolvía porque sentía electricidad. Con el tiempo le quitaron esa electricidad a esa zona de la jaula. Sin embargo, el ratoncito ya no era capaz de tocar esa superficie. Aunque ya estuviera libre de electricidad, el ratoncito ya no pasaba por ahí.
Y entonces esta teoría de desesperanza aprendida explica muy bien por qué algunos adultos sordos ya ni siquiera hacen el esfuerzo de enfrentarse a un contexto educativo. Probablemente recuerden esas experiencias tempranas de frustración y ahora, aunque tienen todas las capacidades, aunque ya son adultos, pues no quieren volver a vivir lo mismo. Entonces no se enfrentan a esa posibilidad de apropiarse del castellano escrito. Yo quiero, para ilustrar este punto, mostrarles un video. Es un cuento que se llama El elefante encadenado, del escritor Jorge Bucay. Pido que por favor lo escuchen con mucha atención porque este cuento va dirigido a todas las personas sordas que nos están viendo en este momento. Cuando yo era pequeño, me encantaban los circos. Y lo que más me gustaban los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante, que como más tarde supe, era también el animal preferido por casi todos los niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Pero después de la actuación, y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta? ¿Por qué no huye? Cuando yo tenía 5 o 6 años, todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Y entonces pregunté a un maestro, un padre o un tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? La verdad es que no recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, olvidé el misterio del elefante y de la estaca y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años descubrí, por suerte para mí, que alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. A pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió, porque aquella estaca era realmente demasiado dura para él. Imaginé que el elefantito se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar, y al otro día, y al otro, hasta que un día terrible para su historia futura, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree, pobre, que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió realmente poco después de nacer. Y lo peor es que jamás ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás, jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Así es, Damián. Todos somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo del elefante. Grabamos en nuestra memoria este mensaje. No puedo y nunca podré. Hemos crecido llevando este mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos, no puedo y nunca podré. Entonces, como vemos en este video,
efectivamente es difícil liberarse a veces de las cadenas del condicionamiento, las cadenas de la desesperanza aprendida, que hacen que evitemos enfrentarnos a nuevos retos, ¿sí? Entonces es un llamado a todas las personas sordas a que, a pesar de haber tenido experiencias frustrantes en cuanto al aprendizaje del castellano, en cuanto al manejo de la lectoescritura, lo sigan intentando. Hay muchas posibilidades. Actualmente, por ejemplo, en la educación superior, tenemos universidades que brindan a las personas sordas los intérpretes de lengua de señas. Los docentes trabajan entendiendo un poco la dificultad que se presenta a la persona sorda para redactar. Entonces, son muy conscientes de los trabajos que se presentan por parte de la persona sorda y de las características que tienen esos trabajos escritos, entendiendo que a veces el sordo maneja una interlengua. La interlengua es esa transición entre la lengua de señas y el castellano. Entonces, a veces puede que el texto que el sordo redacta está sin conectores, sin preposiciones, sin algunos elementos del castellano, pero no importa. El docente es flexible y en este caso se adapta a la manera en que el sordo escribe y puede rescatar de allí, puede entender si allí realmente hay una apropiación del conocimiento, del logro que se está pidiendo para ese estudiante o no. Otro actor importante es la familia. Aquí quiero leer textualmente algo que dice el Instituto Nacional para Sordos. Dice que las consecuencias de esos límites interactivos, es decir, cuando la familia a veces se cierra y no quiere interactuar con esa persona sorda, a veces llegan visitas y le dicen a la persona sorda, mira, hazte allá en esa habitación, vamos a tener la visita. Esos límites que a veces colocan allí de interacción pueden provocar, y de hecho provocan con frecuencia, ciertas estructuras de aislamiento psicológico entre los niños sordos y los padres. Lo anterior supone que los procesos comunicativos entre padres oyentes e hijos sordos son limitados, generándose la sensación de que los niños sordos se crían como extraños en sus propios hogares. Entonces, fíjense que el INSOR tiene muy bien documentado esto que ocurre en muchas familias. A veces algunos niños sordos se crían como extraños en sus propios hogares. Qué triste. Y ahí es donde entendemos por qué a veces el sordo presenta tantas barreras actitudinales frente a su propia inclusión. Porque no solamente ha tenido que enfrentarse a frustraciones en el ámbito educativo, sino que su propia familia ha sido víctima de esos límites interactivos que menciona el INSOR. Es así como la familia juega un papel súper importante, un papel que quiero que veamos en el siguiente video, en este video. Este es un video realizado por la Universidad de California en Estados Unidos. Ellos allí en este video hablan de la lengua de señas americana o lenguaje de señas estadounidense. ¿Sí? Pero eso mismo que se menciona allí frente al lenguaje de señas estadounidense aplica exactamente igual para la lengua de señas colombiana. Con la lengua de señas colombiana nosotros podemos transmitir al sordo diferentes conceptos. Desde el concepto de un átomo al concepto de una galaxia se pueden transmitir mediante la lengua de señas colombiana. Lastimosamente, algunos padres de familia no se ponen la camiseta para aprender la lengua de señas colombiana. Y digo lastimosamente porque se están perdiendo de mucho. Y esa actitud pudiera repercutir negativamente en el desarrollo y progreso de sus hijos sordos. Entonces yo quiero mostrar este video en este momento como una especie de sensibilización, de toma de conciencia
¿sí? Para que esas barreras actitudinales que hay en la familia, cuando uno de sus hijos es sordo, esas barreras desaparezcan. La barrera a veces se presenta desde el propio diagnóstico, desde el momento en que el médico le dice a la señora, mire, su hijo es sordo. Desde ese momento empieza a haber una barrera. Hay una negación, hay un periodo de duelo, puede que después haya una aceptación, pero finalmente siguen habiendo barreras. Entonces, quiero hacer un llamado a los padres de familia que tienen personas sordas, que tienen hijos sordos, o incluso a todas las familias que tienen a alguien con discapacidad dentro de sus hogares. Este es un llamado a eliminar esas barreras actitudinales y quiero que veamos el siguiente video que nos va a hablar un poco de cómo hay que aprovechar el tiempo. Con el niño sordo, cualquier minuto es valioso y puede repercutir enormemente, no solamente en su desarrollo y en su progreso, sino en su bienestar emocional. Todos los bebés llegan a este mundo listos para recibir amor y aprender. ¿Cuál es la clave para adquirir el lenguaje, especialmente en un bebé sordo o hipoacústico? Como padres de un bebé recién nacido, el amor que comparten con su niño es natural e instintivo. Es un vínculo. Este vínculo inspira un deseo innato de comunicación. Su bebé aprenderá sobre el mundo a través de los olores, el sentido del gusto, el contacto cálido con la piel de ustedes y más que nada a través de los ojos. Para su niño será más natural y fácil que las experiencias con el mundo y el lenguaje lleguen a través de los ojos. Los ojos son el punto más fuerte de su niño. Solo quería decir que para los padres es un viaje interior. Uno empieza con lo más simple. Es conveniente saber las palabras comer, beber, mamá, papá, porque son importantes. Cuando el niño crece, la comunicación con señas aumenta a medida que crecen y florece porque uno quiere mantener contacto con ellos. Así que mi hijo está ahora en primer año de la escuela y se está convirtiendo en algo así como un maestro para nosotros. Es realmente un viaje interior. Puede ser difícil en algunos momentos, pero cuando se comunica es simplemente la sensación más maravillosa. Los lenguajes de señas son lenguajes completos y naturales. Así como cualquier otro lenguaje, el lenguaje estadounidense de señas se adquiere a través de una exposición e interacción significativa. Hoy en día, el lenguaje estadounidense de señas es el cuarto lenguaje más ampliamente utilizado en los Estados Unidos. Se enseña en escuelas secundarias y universidades para obtener crédito académico. Los bebés adquieren el lenguaje mediante un proceso de desarrollo continuo. El lenguaje estadounidense de señas se basa en las primeras comunicaciones que tenga con su niño, brindándole así a su niño sordo o hipoacústico la oportunidad de procesar y entender las interacciones significativas de las familias dirigidas a él o a ella. Los bebés expuestos a y que interactúan con el lenguaje estadounidense de señas producen típicamente sus primeras palabras alrededor de los 7 u 8 meses de edad. El lenguaje estadounidense de señas ha sido un regalo para mí y para los niños con quienes trabajo. Es un recurso increíble, una llave increíble para abrir sus mentes y sus ideas. He trabajado con estudiantes de escuelas secundarias y niños de todas las edades, hasta bebés. Para los niños es decisivo tener una relación con sus padres, tener un vínculo con sus padres y tener el amor y el cuidado que pueden darle esos padres.
y la comunicación es la clave para eso. Así que aquí está este hermoso regalo para que lo utilicen las familias. En realidad, mi trabajo es ser madre y mi prioridad es comunicarme con mi hija. Me di cuenta de que mi tarea como madre es abrir puertas, y una de las puertas que abrí es la del lenguaje estadounidense de señas, junto con la terapia del habla, los antífonos y todo lo demás. Tengo una hija que puede pasar por muchas puertas diferentes y sentirse cómoda, y es una de las mejores decisiones que he tomado. La adquisición temprana de un lenguaje proporciona la base para el desarrollo cognitivo y brinda las habilidades para pensar y aprender que los niños necesitan durante su vida. Gracias a la cognición, los niños pueden participar en acciones más complejas y pensar más abstractamente. Adquirir el lenguaje a edad temprana es un aspecto crítico de este proceso. Los bebés y niños pequeños utilizarán el lenguaje estadounidense de señas para comunicar sus necesidades y sus deseos espontáneamente y sin esfuerzo. El lenguaje apropiado para la edad y el nivel de desarrollo de conceptos permite un mayor nivel de pensamiento y conceptos abstractos. El cerebro del bebé es un órgano poderoso. Está diseñado para el aprendizaje del lenguaje. Para los bebés sordos es importante que el lenguaje sea claro, accesible, interactivo y transmitido en un entorno positivo. El acceso al aprendizaje debe ser visual, a través del lenguaje de señas. Los niños dependen de sus ojos y de lo que ven para aprender. Los niños que tienen acceso total se sienten contentos, están listos para aprender y motivados. Ellos pueden expresar sus pensamientos y sentimientos, se sienten seguros. Enseño a niños pequeños y a bebés, y a una edad tan temprana deben sentirse seguros para expresar a sus padres lo que sienten o necesitan. Cuando los padres pueden responder y explicarles la respuesta, se sienten satisfechos y seguros. Saben que estarán seguros durante toda su vida. El lenguaje rico y la comunicación abierta y flexible impulsa y motiva tanto a los padres como a los niños. Cuando se comparte el lenguaje y la comunicación es fácil, se minimiza la confusión y frustración. El lenguaje estadounidense de señas es un recurso increíble. Lo maravilloso es la naturalidad del mismo. Cuando se observa una investigación del cerebro, el desarrollo del niño, toda la información está ahí mismo. Les indica que sigan al niño, que guíen al niño, que se concentren en los puntos fuertes del niño. Los estudios muy conocidos de Piaget sobre el desarrollo de los niños nos indican que un niño con una base sólida de lenguaje podrá adaptarse cognitivamente a nuevas cosas y absorberlas rápidamente de por vida. Muy importante más para mí porque yo no tengo que hablar con ellos directamente. Es probable que conozcan familias que utilizan el lenguaje de señas con sus niños oyentes muy pequeños para comunicarse y para fomentar el desarrollo del lenguaje hablado. El lenguaje de señas que se adquiere tempranamente alienta el desarrollo de bases lingüísticas esenciales y necesarias para contar posteriormente con la capacidad de comunicar pensamientos complejos. Alex ya tiene 2 años y utiliza señas cada vez más todos los días y ha sido maravilloso verlo crecer y aprender nuevas señas. Ay, ojalá hubiera empezado a utilizar señas con él mucho antes. Ay, la flexibilidad con una mentalidad abierta, flexibilidad cerebral, la habilidad de adquirir, de usar los diferentes recursos del cerebro. Eso es lo que tienen, recursos ricos en lenguaje. Pueden utilizar eso para después pasar a otro lenguaje. Ahora familias y su nuevo bebé pueden aprender juntos el lenguaje estadounidense de señas. La autoestima y la identidad son producto de experiencias positivas, compartidas dentro del entorno familiar. A medida que los miembros de la familia aprenden juntos, también pueden reunirse con otros padres de niños sordos o hipoacústicos y descubrir las diferentes personas que forman parte de la dinámica comunitaria.
comunidad de sordos. Estos encuentros enriquecerán sus vidas y les permitirán vislumbrar el potencial de su hijo o hija. Recuerdo cuando ella era pequeña, íbamos a un café para un evento nocturno para personas sordas y regresábamos a casa y yo la veía a los 3 años de edad durmiendo, moviendo los dedos mientras dormía. Es tan hermoso. Ahora tiene 10 años. Regresamos y el cambio de código es automático. Puede estar con niños oyentes, puede utilizar la voz y estar con la comunidad de sordos, y no utilizar la voz y dominar ambos lenguajes. Ciertas investigaciones indican que la familia es el factor más importante en el desarrollo académico y social de los niños. La familia juega un rol decisivo en el establecimiento de las bases para el aprendizaje. La capacidad para adquirir lenguaje está en todos nosotros. Es una parte esencial de la experiencia humana. El desarrollo temprano del lenguaje natural por medio del lenguaje estadounidense de señas es la clave para el futuro de su niño o niña. Es posible que ustedes no estén listos, pero su niño sí lo está. Siendo sordo, crecí sintiendo frecuentemente que mis padres no me conocían. Cuando nació mi hija, también era sorda. Quería estar seguro de que tuviéramos una relación, que yo la conociera y que ella me conociera a mí. Sabía que la clave era el lenguaje. El primer lenguaje que aprendió fue el lenguaje de señas. Y ahora, a través del lenguaje estadounidense de señas, siento que conozco a mi hija. Yo siempre preguntaba ¿dónde? Siempre preguntaba ¿cómo? ¿Cuándo? No me puedo imaginar cómo sería vivir con alguien y que nunca habláramos el mismo idioma. La vi entrar cómodamente en este inmenso mundo que yo no conocía. Vi que le daban la bienvenida y después de eso, con cada paso que estaba lista para dar, fue más fácil dejarla ir. Empiecen hoy mismo, comuníquense con su niño, muéstrenle la taza, digan taza, señalen cosas, luego obtengan un libro y aprendan unas señales, vayan a una clase. Ella me explicó por qué quería aprender el lenguaje de señas y me di cuenta que ella me quería tanto que deseaba tener una relación conmigo, como cualquier otro padre desea una relación con su hijo. Mi madre deseaba lo mismo. Creo que era por amor. La capacidad para adquirir lenguaje está en todos nosotros. Es una parte esencial de la experiencia humana. El desarrollo temprano del lenguaje natural por medio del lenguaje estadounidense de señas es la clave para el futuro de su niño o niña. Es posible que ustedes no estén listos, pero su niño sí está. Bueno, entonces notemos cómo realmente la familia juega un papel súper importante en eliminar esas barreras comunicativas que existen en la educación del sordo. En la familia es donde ese lenguaje se fortalece y eso realmente coloca las bases para un adecuado aprendizaje en otros contextos. Y tenemos también otro actor súper importante que es el docente. El docente tiene esa capacidad de motivar o de destruir estos sueños, ¿sí? Entonces, es allí donde nosotros tenemos que llamar la atención frente a los prejuicios y a los estereotipos, entendiendo que el prejuicio implica tomar una concepción de una persona, de un grupo antes de. Entonces, algunos docentes
sin siquiera haber tenido una experiencia previa con estudiantes sordos, ya se imaginan que va a ser una situación difícil y deciden eludir el reto. A veces ese prejuicio se transmite de una persona a otra, entonces se crea todo un conjunto de personas que piensan lo mismo frente al grupo, en este caso frente a la comunidad sorda. Y allí es cuando hablamos de estereotipos donde existe la concepción equivocada de que el sordo aprende difícilmente, la concepción equivocada de que el sordo no va a poder acceder a diferentes conocimientos. Pero resulta que cuando estos docentes deciden eliminar esos prejuicios y esos estereotipos, realmente se dan cuenta de todas las potencialidades que hay en ese elefante, ¿sí? En ese elefante, y es el docente quien en mayor parte tiene esa responsabilidad de quitar esas cadenas de ese elefante encadenado, de esa persona sorda con todas esas potencialidades. Quiero mencionarles lo que dijo una persona sorda, Carlos Michaud, un socioantropólogo sordo. Él viajó por diferentes partes del mundo, conociendo diferentes culturas, y él dijo, cuando se es sordo es cierto que no se puede oír, pero todo lo demás se puede hacer, incluso más. ¿Cuántos de nosotros hemos viajado por el mundo conociendo diferentes culturas? Pues una persona sorda, Carlos Michaud, un socioantropólogo, ya lo hizo, porque entendía que esa barrera actitudinal de él frente a esas oportunidades debía desaparecer. Y fue su docente quien inspiró todos esos sueños, todas esas metas. Usted como docente está haciendo ese trabajo también, está inspirando en su estudiante con discapacidad todas esas posibilidades que él puede hacer. Para finalizar, quiero hacer eco de las palabras de este líder sordo español, sordo Juan Marroquín, quien dijo, no he querido pasar por la vida como una sombra ni como una nube que no deja ningún rastro a su paso. He querido que transcurra como un arado que en el surco abierto deja sembrar a otros la semilla de la solidaridad humana entre todas las personas sordas. Entonces, definitivamente el cambio de actitud es la clave para realmente propiciar una inclusión de la persona sorda en la educación superior. Un cambio de actitud desde la misma persona sorda, desde sus familias y desde sus docentes. Muchas gracias por su atención. Doctor Diego, pues muchísimas gracias a usted por su intervención, por lo que nos ha traído hoy de aprendizaje a todos. He estado leyendo los comentarios y todas las personas están muy agradecidas con todo lo que usted nos ha contado en el día de hoy. Voy a darle espacio por un ladito acá a Nayi Pineda, quien es la educadora de San Antonio. Ella también nos va a ayudar a recepcionar las preguntas que en estos momentos las personas que están conectadas tengan a bien. Pero antes de dar paso a las preguntas, vamos a solicitarle a las personas que por favor en el chat nos escriban cuáles son las inquietudes que nacen pues a partir de esta conferencia y que aprovechando que el doctor Diego está acá con nosotros, pues nos pueda ayudar a solucionarlas y a dar respuesta. Pero a título personal, doctor Diego, muchos docentes de las instituciones educativas tenemos la inquietud de saber y conocer dónde podríamos nosotros aprender el lenguaje de señas para atender a esta población que de pronto sufre este tipo de discapacidad auditiva. Muchos docentes orientadores estamos acá conectados y pues realmente nosotros somos los que estamos como al frente del cañón de muchas situaciones y nos gustaría también a docentes de aula conocer dónde podemos nosotros aprender esta habilidad para poder atender a esta población.
Bueno, primeramente deben dirigirse a la Asociación de Sordos de su municipio, ¿sí? La asociación de sordos más cercana. Por ejemplo, acá en Ibagué tenemos a ASOTOL, la Asociación de Sordos del Tolima, donde se dictan diferentes niveles de lengua de señas colombiana. En el Espinal también conozco que hay otra asociación de sordos de allí del Espinal. Entonces, primero deben verificar si en su municipio existe una asociación de sordos que le pueda certificar el manejo de los diferentes niveles. Adicionalmente, en Bogotá, en la Federación Nacional de Sordos de Colombia, ustedes pueden encontrar todos los niveles de capacitación en lengua de señas colombiana. Bueno, Ana Espinosa también realiza la misma pregunta, ¿cómo aprender lengua de señas? Ya el doctor Diego nos acaba de dar esa información, pero adicionalmente pregunta, ¿qué sugerencias hay? ¿Por dónde empezar? ¿Alguna sugerencia especial? Bueno, depende de su rol. Si, digamos, su rol es en el contexto educativo, si, por ejemplo, usted es psicoorientador, lo que le sugiero es que empiece por aprender las señas de su contexto, ¿sí? Las señas que tienen que ver con el contexto donde usted se está desarrollando. Entonces, aprenda cómo se dice colegio, cómo se dice docente, cómo se dice salón de clases, etcétera. Pero si su contexto es familiar, es decir, si usted es una madre o un padre con un hijo sordo, trate de aprender las señas cotidianas de interrelación con él. Entonces, puede empezar fácilmente por las señas de cada espacio de la casa, luego ir avanzando un poco más hasta que ustedes adquieran el vocabulario referente a aspectos más profundos, por ejemplo, la sexualidad, vocabulario relacionado con el consumo de drogas, como para que ustedes también puedan orientar esa parte. Cabe aclarar que aquí no solamente se trata de aprender vocabulario o aprender una lista de palabras. Así como en el inglés no basta solamente con aprender una lista de vocabulario, ¿cierto?, de palabras, asimismo en la lengua de señas no es suficiente aprender una lista de palabras, sino que también ustedes deben aprender la gramática o la forma como se ubican esas señas dentro de la oración. Pero eso es algo que, pues en las diferentes asociaciones de sordos, en FENASCOL, incluso si su hijo o su estudiante ya habla o ya maneja la lengua de señas, ellos también les pueden colaborar a apropiarse de la lengua de señas. Bien. Nayi, ¿ves otra pregunta de pronto que sea importante? Natalia Landines. Bueno, no, lo que veo acá en los comentarios son pues agradecimientos y sí, indican pues que qué bueno pues que esto hiciera parte de la cátedra de educación en nuestro departamento y pues obviamente en el país pues como pasa en otros países que hace parte de la cátedra. Son muchos los agradecimientos. Vivian, démosle acá pues la apertura ya a Dodel y en ella pues va a dar los agradecimientos y sin preámbulo pues para que continuemos con la otra actividad. Entonces, Dodelin. No quiero dejar a Natalia Landines, que nos ha hecho 2 veces esta pregunta. Ay, sí. Qué pena. ¿Qué universidades, doctor, de Colombia realmente manejan la inclusión de manera correcta? Lo pregunta Natalia Landines Fonseca. Bueno, digamos que es una pregunta difícil porque tendría yo que conocer a fondo cada una de esas universidades. Pero lo que sí puedo decir es que, por ejemplo, la UNAD cuenta en su plataforma con la interpretación a lengua de señas colombiana. Ustedes entran a la página de la UNAD y encuentran en cada uno de los subtítulos que hay allí, el intérprete de lengua de señas. En los diferentes programas de la UNAD, si hay una persona sorda que está vinculada a alguno de esos programas, se le brinda el servicio de interpretación. Entonces puedo decir que en la UNAD, porque la conozco y porque trabajo allí, maneja adecuadamente la inclusión. Adicionalmente, he tenido experiencias muy positivas de inclusión con la Universidad Pedagógica Nacional, donde trabajé como intérprete de lengua de señas durante algún tiempo en la Facultad de Matemáticas, y también puedo decir que la Universidad del Tolima
también cuenta con servicio de interpretación en cada uno de sus programas. Un servicio de interpretación que consta de 2 intérpretes en el aula de clase que van rotando y van transmitiendo la información que el docente está trabajando. Adicionalmente, como les digo, tanto en la UNAD, lo puedo decir también de la Universidad del Tolima, lo puedo decir de la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá, puedo decir que son universidades que han tomado conciencia frente a la necesidad de las personas sordas y están siempre preocupadas por brindar a las personas sordas lo que requieren para adquirir esos conocimientos tan importantes de su carrera. No quiero terminar sin responder una pregunta que leí por ahí. Me estaban pidiendo el dato de contacto. Alguien vi aquí en el chat que me estaba pidiendo el dato de contacto. Les puedo decir que les voy a dejar mi correo. Mi correo es psicólogo-intérprete, psicólogo con P al principio, psicólogointérprete@gmail.com. Entonces me pueden escribir a ese correo y con mucho gusto, cualquier inquietud, cualquier cosa que necesiten, estamos para servir. Bueno, yo ya lo estoy escribiendo por acá también en el chat, psicólogointérprete@gmail.com, el contacto del doctor Diego, a quien agradecemos su compañía, a quien agradecemos que esté con nosotros desde la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y de verdad, muchísimas gracias por esas enseñanzas personalmente. Compañero Diego, estoy con usted, ya sé a dónde consultar cuando requiera. Estamos a la distancia de un WhatsApp. De parte de la red de docentes orientadores, especial agradecimiento. Y vamos a darle paso entonces, Nayi, a nuestra compañera Dorelyn y a los panelistas del día de hoy. Que pase una muy buena tarde, doctor Diego. A ustedes, gracias. Muchas gracias. Una feliz tarde para todos. Bien, Dorelyn, Nayi, te doy el espacio para que presentes a Dorelyn, me quito de pantalla, igualmente al intérprete Olver, muchísimas gracias por esa compañía, de verdad, un abrazo enorme por este espacio y por permitirnos también transmitir esa información a las personas que lo requieren. Un abrazo y voy acá ya a darles paso. Bueno, les habíamos mencionado al inicio que súper conectadísimos, venimos con una actividad muy hermosa, entonces acá tenemos a nuestra compañera Dorelyn, también docente, orientadora Dorelyn, entonces ya, esto que estamos esperando pues con tantas ansias porque son unos invitados bellísimos. Así es, Nayi, muy buenas tardes para usted y para todas las personas que nos acompañan aquí, que están conectaditos. Les vamos a pedir el favor de que no se desconecten, de que nos acompañen, porque a partir de este momento damos apertura a nuestro panel que hemos llamado Desde la Voz de la Experiencia. A propósito de la conferencia que acabamos de escuchar y de esa construcción, la importancia de la construcción del proyecto de vida de todas las personas con discapacidad, pues hemos querido compartirles de parte de la red de docentes orientadores un poquito acerca de pequeñas historias de vida contadas desde la voz de la experiencia. Y para eso, pues hoy hemos tenido para ustedes a 5 invitados que han aceptado a bien estar aquí con nosotros y que nos sentimos muy contentos de que estén aquí en este espacio compartiéndonos un poco acerca de lo que han vivido, de lo que ellos son como personas y de lo que van a lograr y van a seguir logrando en sus vidas. Pues bien, de esta manera le doy una especial bienvenida entonces a nuestros 5 invitados que ya están ahí conectaditos. Les voy a pedir a cada uno de ellos que se presente, diga su nombre, nos cuentan pues dónde vive, hagan como una corta presentación y nos cuenten un poco acerca de cada uno de ellos. Entonces le voy a dar la bienvenida primero que todo a María Camila Aguiar. Bienvenida, María Camila. Hola. Hola. Hola María Camila, ¿te puedes presentar? Cuéntanos un poquito acerca de ti, dónde vives, cómo te llamas tú. Haz una presentación como la del video cuando hicimos la malteada de café, ¿te acuerdas? Para el colegio. Entonces cuenta lo mismo, cómo te llamas,
¿En qué colegios, en qué escuela estudias? ¿Cuál es tu grado? ¿Y en qué municipio estás? Cuéntale a Dorelín. Cuéntale. No te dé pena, cuéntale. Mira, es igual cuando hicimos el video. Soy María Camila Aguiar, ¿te acuerdas? Soy Camila. No te dé pena, estamos hablando. Se No. me olvidó. Soy María Camila Aguiar Prada. Estudio en la escuela El Podler. ¡Me suba! No, mira la cámara ahí. Tranquila, ¿Te tranquila, ahí? María Camila. Y hablas. Tranquila, aquí estamos. Estamos Queremos que nos hablando. cuentes. Ella quiere saber tu nombre, dónde estudias y qué grado haces. Cuéntale. Bueno, Soy María Camila Aguiar. soy María Camila Aguiar, tengo 11 años. Eso, muy bien. Me enredé un poquito. No importa que te enredes un poquito. Tienes que perder la pena. Sí. Bueno, María Camila, cuéntanos dónde vives. A ver. Vivo en Las Vegas. San Antonio, primero el municipio. San Antonio de Tolima. En el Muy barrio Las bien. En Vegas. Las Vegas, en Las Vegas. Ahora cuéntale dónde estudias. Estuve en el poleo, Grado. grado quinto. Muy bien, María Camila, muchas gracias. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Daniel Felipe González, nuestro segundo invitado. Mira. Hola, Daniel. Saluda. ¿Cómo estás? Dorelín. ¡Ah, Dani! Calor. No, relájate. Bueno, Daniel, cuéntanos cuántos Siete, añitos tienes, Daniel. 24 años. 24 años, muy bien. ¿Y dónde vives? Ibagué. Uy, estás aquí en la ciudad de Ibagué, muy bien. Daniel, ¿estás estudiando? Sí. Sí, ¿y dónde estudias? Cuéntanos. Diego. DJ. ¿En dónde estudias? ¿Cómo se llama tu colegio? Fundación de Sofía. Ay, en la Fundación Reina Sofía, qué bien, Daniel, bienvenido, muchas gracias por compartir tu saludo. Vamos a darle la bienvenida a María Paula Caicedo. Hola, ¿cómo están? Hola María Paula, cuéntanos un poquito acerca de ti. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es María Paula Caicedo. Soy instructora, coreógrafa y directora de un grupo de baile de aquí de la ciudad de Ibagué. Tengo 20 años, soy de la ciudad de Cali, pero pues actualmente vivo acá en Ibagué. Muchas gracias María Paula. Vamos a darle la bienvenida a María Alejandra Bernal. Todos, mi nombre es María Alejandra Bernal, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, me encuentro en la ciudad de Ibagué y pues nada, mi discapacidad básicamente es visual, baja visión. Bueno, María Alejandra, muchas gracias y vamos a darle la bienvenida a nuestro quinto invitado, Wilson Meneses, con nosotros. Muy buenas tardes para todas y todos ustedes. Soy Wilson Meneses Sánchez, soy de Pitalito Huila, soy licenciado en inglés como lengua extranjera, soy docente de la UNAD, de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD, y bueno, es mi discapacidad o mi capacidad especial es por un grave accidente de tránsito. Por tanto, parte de mi cerebro fue destruida en ese fatal accidente. Buena parte de mi cerebro. Y soy de Pitalito Huila. Muchas gracias.
Bueno, Wilson, a ti por tu presentación. Entonces, el nombre de la red de docentes orientadores Docotol Eje 3, que somos las personas que estamos aquí conectaditas, junto con las otras compañeras que están allá en el máster. Entonces, queremos darle la bienvenida y desde ya los agradecimientos por haber aceptado la invitación a este panel. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con las preguntas. Queremos darle participación primero que todo a María Camila y a Daniel Felipe. Entonces, nuestra primera pregunta está dirigida a ellos. Queremos que nos cuenten quién ha sido esa persona más importante para ustedes y por qué. Entonces, María Camila, respóndenos a esta pregunta. ¿Quién ha sido esa persona más importante para ti y por qué? ¿Qué respondes? ¿La persona más importante para mí? ¿Para ti? ¿Quién ha sido? La persona más importante para mí. ¿Quién es? ¿Quién es? Es que quieren saber quién es. Cuéntanos. Eres tú. ¡Ay, soy yo! Gracias. Ahora cuenta por qué. ¿Por qué la mamá es la persona más importante para ti? Porque ella me ayuda con las tareas, con la comida. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora vamos a hacerle esa misma pregunta a Daniel. Daniel, cuéntanos quién es la persona más importante para ti y por qué. Un momento, listo, ahora sí. Listo. ¿Quién es la persona más importante para ti? You. Ma. Yeah. Tu mamá, muy bien. ¿Y por qué, Daniel? Cuéntanos por qué es importante tu mamá para ti. Es tu mamá, mi amor. Sí, porque es tu amor. Muy bien, bueno, la verdad es que estas respuestas de nuestros primeros panelistas, ¿cierto? Y participantes nos permiten reflexionar la importancia del rol familiar, ¿cierto? Para las personas con discapacidad. Ya lo hablaba el doctor Diego, pero también podemos ver cómo la familia cumple ese rol fundamental, ¿verdad? En el proceso de desarrollo y formación para las personas con discapacidad. Bien, entonces vamos a continuar con nuestra segunda pregunta para María Camila y para Daniel. La segunda pregunta tiene que ver acerca de cuál es esa actividad que más disfrutan hacer. Cuéntenos cuál es esa actividad que más les gusta, que más les llama la atención. María Camila. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? A mí me gusta el básquet. Uy, te gusta el baloncesto, muy bien. ¿Y dónde lo juegas? ¿En la cancha, en el colegio? En el planchón. Ah, Dile, muy aquí hay un bien. lugar que se llama. Acá hay un lugar que se llama el planchón. Y estoy en una academia Estoy en una academia de básquet. Con otros niños. Con otros niños. Uy, qué bueno, qué interesante, María Camila. Muchas gracias por compartirnos un poco acerca de ti y de tus gustos, ¿verdad? Ahora vamos a preguntarle a Daniel. A ver, cuéntanos, Daniel, ¿cuál es esa actividad que más te gusta hacer? En la piscina. Nada. Jugar. Jugar. La ¿Y cancha. qué más? ¿Y La jugar en la cancha. cancha? La música. La música. ¿Qué instrumento tocas? Batería. ¿Y qué haces con Yabal? Capoeira. Capoeira, muy bien. Muchísimas gracias a María Camila y a Daniel que han dado respuesta a nuestras preguntas y que nos permiten reflexionar acerca de la importancia de que los padres de familia y que también desde los diferentes actores de las comunidades educativas podamos apoyar, ¿verdad?, a las personas con discapacidad desde esos talentos, desde esas capacidades y desde esas habilidades que ellos tienen. No cortarle las alas, ¿verdad? Ellos también son personas muy capaces y son personas que también pueden desempeñarse en diferentes actividades deportivas, artísticas, formativas. Entonces es importante que nosotros como padres de familia y como agentes educativos y docentes podamos apoyarlos. No se me vayan a ir de ahí,
Ahora voy a continuar con las preguntas que quiero hacerle a María Paula, a María Alejandra y a Wilson. La primera pregunta que quiero hacerles es, ¿cuál ha sido esa mayor barrera o dificultad que han tenido que enfrentar a lo largo de su vida? Vamos a empezar entonces con María Paula. Bueno, yo creo que mi mayor barrera o dificultad es tratar con personas ignorantes sobre el tema de la enfermedad, porque cuando digo ignorantes me refiero como a la persona que no sabe sobre la enfermedad, pero que no se deja tampoco explicar sobre ella, ¿me hago entender? Hay personas como que listo, no sé, pero voy a tratar de comprender y de saber más sobre lo que padeces y voy a tratar de comprender hasta donde más pueda. Pero hay personas que son como de mente cerrada y no abren las puertas a nuevos temas, a nuevas cosas que tal vez no entienden y que pueden lograr entender. Entonces es como mi mayor dificultad ha sido como eso, como llegar a la gente y decirle como que esto me pasa porque tengo tal, que padezco de tal enfermedad. Entonces la gente a veces llega a un punto en el que no te cree porque te ve como una persona fuerte, capaz. Entonces normalmente siempre me veo como una persona fuerte, que digamos, he logrado construir sueños, metas, pero la gente no entiende que detrás de eso hay, hay enfermedades con las que uno lucha día a día. Entonces yo creo que esa ha sido como mi mayor barrera, tratar con gente que, que como que la ignorancia la limita mucho a entender ese tema. Bueno, María Paula, muchas gracias por tu respuesta. Continuamos con María Alejandra. ¿Qué nos cuentas al respecto? Bueno, a ver, ¿yo qué les cuento? Yo creo que el mayor obstáculo que he superado fue más o menos como en el 2009, que estaba cursando octavo de primaria, perdón, de secundaria. Siempre estudié básicamente primaria y parte de la secundaria en zona rural. Como se sabe, la educación en zona rural siempre es muy reducida, siempre se tiene un grupo pequeño de compañeros, siempre es un solo maestro para todas las asignaturas. Entonces, después de esto surgió que no se pudo seguir estudiando de esta manera y ya tocó inmigrar, digámoslo así, y abordar otro campo, que era la ciudad. En la ciudad ingresé a un colegio y en este colegio era un colegio distrital, 400 estudiantes. Digamos que tenían como ¿cómo se dice? Una temática de una hora en un salón, otra hora en otro. Entonces, siempre fue bastante complejo, porque la ubicación, teniendo en cuenta la discapacidad visual, pues era bastante complicado. Y como dice la compañera, mucha gente con limitaciones en cuanto a la comprensión de la discapacidad, y pues uno les pedía el favor y como que no se ubicaban en la necesidad. Entonces fue bastante complicado, pero pues básicamente eso fue cuestión de tiempo. Y ya con el tiempo me fui adaptando, teniendo como base algunos compañeros a los cuales logré llegar y me recibieron muy bien, me acogieron y me dieron esa comprensión que necesitaba. Y pues con ellos fue que básicamente logré salir como de esa barrera que se me dio como en ese momento. Creo que esa fue como mi mayor barrera durante todo ese tiempo que he estudiado. Bueno, gracias María Alejandra. Wilson, ¿tú qué nos cuentas respecto a esta pregunta? Wilson, creo que tu micrófono está apagado. Gracias. Bien, las barreras son semejantes para todas las personas
con capacidades especiales. Me explico, la falta de conciencia y voluntad de algunas personas, bueno, sin decir que son malas, ¿no? O sea, no son malas en absoluto, sino pues que carecen de conocimiento sobre lo que puede sucederle a una persona y lo tildan como incompetente y además pues también lo segregan, lo aíslan, lo rechazan. Entonces comparto un poco sobre mí. Yo fui diagnosticado con dislexia en el año 2011. Y que no es hoy directora de la Corvila, sucursal Pitalito, me dijo, Wilson, estudia, supérate, tú puedes. Entonces, anteriormente había recibido una beca para estudiar, pues, en la Universidad Remington por la Fundación Saldarriaga Concha, que apoya a personas con capacidades especiales. Entonces, bueno, dicha beca se perdió por negligencia de las personas que me apoyaban en ese entonces, no por malas, sino por falta de actitud, qué sé yo. Pues hubo poco apoyo en ese entonces. Y cuando yo fui a la UNAD por primera vez, Pitalito, hubieron personas que quisieron apagar mis sueños, pues no podía hablar. O sea, entendía muy poco, balbuceaba y con muchas dificultades para comunicarme. Y me dijeron, ¿usted qué va a ser capaz de aprender a hablar inglés? Y mucho menos entenderlo. Para sorpresa de todos, pues soy licenciado en inglés como lengua extranjera. Hablo muy bien inglés y lo enseño también de buena manera. Entonces, las barreras como tal son semejantes para todos. Debemos ser resilientes, educar a las personas con nuestro, puede decirse, ejemplo y además despertar conciencia y voluntad para que haya una vida mejor para todos y todos. Aliento a los profesores y profesoras para mejor tener niños con capacidades especiales, a que sean uno y eduquen de manera posible. No hay límites. Muchas gracias. Bueno, Wilson, muchísimas gracias por tu respuesta. Realmente que lo que dices es muy cierto. Las barreras son muy similares y suelen ser comunes para todas las personas con discapacidad. A grandes rasgos, a partir de las respuestas que ustedes nos acaban de compartir, podemos reconocer que hay unas barreras actitudinales, ¿verdad? Que hay unas barreras también geográficas y, por qué no decirlo, arquitectónicas. María Alejandra nos hablaba un poco acerca de eso cuando llegaba allí y de pronto encontró como esas barreras arquitectónicas en la institución educativa, pero es muy cierto, realmente que podemos deducir a partir de todas sus experiencias y de sus opiniones que es necesario seguir sembrando y cultivando una cultura inclusiva, ¿verdad? A partir de ese principio tan importante que es la empatía. Entonces, aquí a toda nuestra audiencia
Creo que hasta aquí hemos tenido unas grandes reflexiones, pero vamos a continuar porque eso no es todo. Yo sé que en todo proceso humano hay experiencias un poco difíciles, pero también hay experiencias que suelen ser muy significativas y que también nos construyen como personas. Entonces yo quiero darle la oportunidad a María Paula, a María Alejandra y a Wilson que nos cuenten una experiencia significativa que hayan tenido en su vida, que los haya impulsado a cumplir esas metas y a creer en ustedes mismos y que sí pueden llegar lejos. María Paula. Algo significativo. Yo creo que lo más bonito que me ha podido pasar y que me ha podido llegar en la vida es la danza. Yo creo que la danza me ha salvado de todo, literal, de todo. He llegado a un punto en el que he visto la danza como algo espiritual, donde literal como que me rescató de todo lo malo. O sea, yo podré tener, digamos, mi enfermedad, pero mi enfermedad como que me ayuda a vivir con ella y afrontarla. Entonces, eso ha sido muy significativo conmigo, de todo lo que me ha pasado, ha sido muy significativo tener la danza a mi lado. Y también diría que algo muy significativo y muy lindo que agradezco todos los días de mi vida es ser joven y trabajar con la juventud. Eso es algo que por el momento me llena mucho y que yo sé que me va a llenar por mucho tiempo. O sea, no encuentro palabras para explicar. O sea, ser joven y enseñar a la juventud es algo muy hermoso. Entonces, yo creo que lo más significativo es eso, tener a la danza de mi lado. Bueno, María Paula, la danza, qué bien. Por ahí nos contaron que tu nombre artístico era Mapu, así que compartamos ese nombre artístico con todas las personas que nos ven y de verdad que nos alegra mucho que la danza te haya inspirado. María Alejandra, ¿cuál es tu experiencia? Bueno, yo creo que en general ingresar al mundo universitario es algo enriquecedor, porque me ha ayudado, no sé, a conocer mucha gente y la gente que he conocido en esa universidad ha llenado muchas expectativas, o sea, han sido grandes personas porque me han ayudado bastante, o sea, y he aprendido mucho de cada una de ellas. De hecho, tengo una tutora que se encuentra aquí en el programa, y ella sabe quién es, no voy a decir el nombre, que ha sido una persona excelente conmigo y digamos que es como una persona que me ha impulsado a seguir adelante cada día y a explotar mucho el potencial que se tiene. Entonces, básicamente es eso, el proceso académico, la universidad, yo creo que es la respuesta a esta gran pregunta. Bueno, María Alejandra, el haber ingresado a la universidad y creo que es un gran ejemplo que tú nos estás dando de que las personas con discapacidad sí es posible que puedan llegar a la educación superior y la verdad es que aquí lo estamos ratificando. Wilson, ¿cuál es tu experiencia? Bueno, de cierta manera tengo muchas en especial. Sin embargo, voy a hacer un cuento breve. Cuando desperté de estado de coma, cuando recibí en estado vegetativo mi primera clase, cuando pude volver al colegio, bueno, y mi educación ha sido gratuita, pues para graduarme de 11, el rector, perdón, del colegio me dijo, si pasas el examen, pues te doy la educación gratuita. Lo pasé. Ingresé al SENA, secundario en gestión de mercados. Y bueno, lo más significativo para mí es haber aprobado el examen internacional de inglés. Pues de cierta manera, pues es poco sencillo para cualquier persona. Y si lo aprobaba, pues podía certificarme, perdón, como dicen en inglés.
de superación, de vivir, amor a Dios poderoso, de todo. Y quiero esperarme. Muchas gracias. Bueno, Wilson, a ti por compartirnos tu experiencia. De verdad que es un gran logro, sí, haber pasado el examen internacional de inglés y qué bueno, de verdad que yo en este momento disfruto y sé que todas las personas que están acompañándonos también están disfrutando de este bello espacio que ustedes han tenido a bien compartir con nosotros. Y la verdad es que el objetivo de este panel era visibilizar, ¿no? Visibilizar el hecho de que las personas con discapacidad también son personas que tienen derecho a construir un proyecto de vida, que son personas capaces, llenas de capacidades, de talentos y de habilidades, valga la redundancia, que pueden llegar lejos. Son personas que cuando se lo proponen y tienen esas redes de apoyo que son tan importantes, ¿verdad? Como la familia y como los diferentes actores de la comunidad pueden llegar muy lejos. Entonces, eso es lo que quiero también recalcar antes de continuar con la siguiente pregunta a toda nuestra audiencia, de que veamos a las personas con discapacidad más allá que como personas que tienen necesidades, como personas con capacidades que tal vez son diferentes a las mías, ¿verdad? Pero que están llenas de esas habilidades, de esos talentos que también son muy hermosos para la educación, para la sociedad, para la familia y que es importante que rescatemos y que valoremos desde todos los escenarios. Bien, yo quisiera preguntarle a todos nuestros invitados, esta pregunta va para todos nuestros invitados, yo sé que el tiempo se ha ido, pero me gustaría que antes de que pudiéramos cerrar este panel, agradecerles a cada uno de ustedes, a María Camila, a Daniela, a María Alejandra, a María Paula y a Wilson, por habernos regalado un poquito de su historia de vida, de su experiencia. Y antes de que se nos desconecten y que cerremos aquí la actividad del día de hoy, si yo les preguntara a ustedes cuál es ese mensaje que nos quieren enviar a cada uno de nosotros, porque sabemos que sus historias de vida son muy inspiradoras y no solamente para las personas con discapacidad, sino para todos los que los estamos viendo, ¿cuál es ese mensaje que quisieran enviarnos a todos nosotros? Entonces voy a darle la oportunidad primero que todo a María Camila. ¿Qué quieres decirle a las personas que estamos aquí viendo? ¿Qué quieres decir? No. Sí, diles algo. ¿Qué quieres decirle a las personas, a los niños, a otros niños como tú? ¿Qué les quieres decir? No sé. Algo, mándales un mensajito. Un mensajito, que tú eres buena para mandar mensajes. Algo, un saludito, algo. Lo que quieras decir, María Camila, tranquila. ¿Qué quisieras decirle a los niños como tú, que tienen tu edad y que te están aquí viendo con sus papitos? ¿Qué quisieras decirle a cada uno de ellos? No sé. Que se porten bien y que estudien. Muchas gracias, María Camila. Una especial invitación, ¿no? A continuar con ese proceso educativo. Daniel, cuéntanos, ¿cuál es el mensaje que quieres darle a las personas que te estamos viendo? Listo, hagan preparación para todo el mundo. Muy bien. Ok. Muchísimas Sigue, continúa, Daniel, continúa. Continúa. ¿Qué le quieres decir a todo el mundo? A todo el mundo. Hay un montón de personas aquí viéndote. ¿Cómo no? Sí, ¿qué pasa como tú? ¿Qué quieres que sea como tú? Y mamá. ¿Y mamá? ¿Te gusta cómo es nuestra vida y nuestro mundo? Sí. Sí. ¿Cómo es nuestra vida y nuestro mundo? La país. En este país. ¿Y cómo es? La cual. ¿Qué es lo que más te gusta de estar en este mundo? En Estados Unidos.
No, está hablando de los viajes, está hablando de los planes, está hablando del futuro. El viaje del futuro. Sí, después de todo esto, ¿no? Después de todo esto. ¿Y qué te gusta? ¿Qué te gustaría? La piscina. La piscina, ¿qué más te gustaría? Salón de eventos. Eso no entendí, otra vez. Salón de eventos. Ah, el salón de eventos. ¿Y qué más te gustaría? La fiesta. La fiesta. ¿Con quién? Control. ¿Y con quién? La casa. Construir. Sí, construir la casa de los sueños, sí. ¿Por qué? Somos felices, ¿cierto? Uy, Daniel, muchísimas gracias. Sí. Mira cómo nos estás invitando, ¿cierto? A que nos recreemos, ¿cierto? Que hagamos diferentes actividades, pero también a que construyamos la casa de nuestros sueños. Qué bella invitación. María Paula. Bueno, algún consejo o mensaje. Yo siento que cada personita tiene un mundo diferente en la cabeza. Y cada personita tiene su dificultad y su problema. Y yo el mensaje que quiero dar es que hay que tener más comprensión y entendimiento hacia todas las personas. O sea, el problema que a veces nosotros vemos pequeños para alguien, para esa persona pueden ser súper gigantes. Entonces yo siento que es más eso, no juzgar y ponerse en los zapatos de las personas. A veces tenemos que ser un poquito más conscientes y tal vez a veces no podamos entender de todo la enfermedad de esa persona o la dificultad que tenga, pero sí comprenderlos. Entonces ese es como mi mensaje. Muchas gracias, María Paula. Qué importante invitación, comprender al otro, ponerse en los zapatos del otro, la empatía, ¿no? Ese gran principio de la inclusión y la diversidad. María Alejandra. Bueno, a ver, ¿yo qué diría? Un mensaje que les puedo dar a todos es siempre ver el lado positivo a todas las situaciones. Es cierto, muchas veces se ven barreras, se ven situaciones que son difíciles de superar, pero siempre hay un lugar por donde nos podemos filtrar y llegar al objetivo. La verdad, yo siempre he tenido esa actitud muy positiva y siempre he tratado como de derrumbar montañas para llegar al objetivo. Entonces, pues, básicamente es eso. Yo diría que todos tenemos muchos obstáculos, pero la actitud es lo que hace todo. En cuanto a la familia, es importante saber que son la base del hogar, la base de nuestras vidas, básicamente donde empieza todo. Y como tal, también es indispensable tenerlos siempre al pie y poder contar con ellos. Pues nada, a todos, superarse, aprender de todo un poquito, de todas las situaciones, de todas las personas, y nada, como dice el compañerito, ser felices. Muchas gracias, María Alejandra. Nos dejas una especial invitación a superarnos. Por allá Daniel te está aplaudiendo. Y sí, la verdad es que queremos escuchar entonces a Wilson para que cierre esos mensajes que queremos enviarle a nuestra audiencia. Tener conciencia y voluntad para servir, para ser uno. Como tal, somos uno con Dios Todopoderoso, puesto que somos diferentes, mas no desiguales. Debemos ser muy resilientes, vernos en los demás, sentir, vivir como los demás y hacer que se cumplan los sueños, las metas que tienen todos y todas, sin excepción. La meta es llegar cuando nos vayamos de este mundo a donde está Dios Todopoderoso. Muchas gracias.
Bueno, Wilson, no, muchísimas gracias a ti y a todos ustedes, a todos los panelistas que estuvieron con nosotros, a María Camila, a Daniel Felipe, a María Paula, a María Alejandra. De verdad que sin duda yo creo que nos llevamos un mensaje muy hermoso y una linda experiencia de poderlos escuchar y de poderlos ver, ¿verdad? Porque son de admirar, son un ejemplo de inspiración para todas las personas que los estamos viendo. Y yo quiero decirle a todos los padres de familia que nos están escuchando, a todos los docentes y a la comunidad en general, que no sigamos pensando, quitémonos como ese pensamiento de la cabeza de que las personas con discapacidad si acaso llegarán a una escuela, si acaso llegarán a un colegio. Yo estoy aquí muy segura viendo unos ejemplos de vida que nos están enseñando que los límites se los pone cada persona. Por aquí alguno de ustedes lo compartía con nosotros. No hay límites. Cuando ellos quieren salir adelante y queremos salir adelante, ahí hay un camino que recorrer. El papel de nosotros como sociedad, nosotros como padres, como escuela, como colegio, es poderles acompañar, es poderlos apoyar, no cortarle las alas, sino impulsarlos en esos talentos, en esas capacidades y en esos sueños tan lindos que ellos tienen. Antes de despedirnos, quiero decirles a nuestros panelistas que por aquí tengo unos comentarios muy lindos para ustedes. Dicen, muchas enseñanzas nos dan estos panelistas, ¿verdad? Muchas capacidades. Nos están enseñando de que no hay barreras cuando hay positivismo. Maravillosos invitados. Felicitaciones a las mamitas por esa labor. Qué buen comentario. El amor que fortalecen a sus hijos son algunos mensajes. Muchísimas gracias por esos mensajes e invitaciones. Agradecimiento. Muy buena y excelente para reflexionar. Y así sucesivamente, mucha comprensión, amor y tratar a las personas por igual. De verdad que no leemos más que comentarios positivos para ustedes, agradecimientos y decirles que sigan creyendo en ustedes mismos y a las familias decirles también que crean en sus hijos, porque así en la medida en que ustedes crean en sus hijos y los apoyen y en la medida en que nosotros también como instituciones educativas creamos en nuestros estudiantes y valoremos más esas capacidades y esas habilidades que ellos tienen, en esa medida les vamos a ayudar y les vamos a impulsar para que se haga posible esos proyectos de vida. Los admiramos, los apreciamos y de verdad que en nombre de toda nuestra audiencia y de toda la red de docentes orientadores, mil y mil gracias y vamos es para adelante. Ustedes van a llegar tan alto como así se lo propongan. Dios los bendiga, muchísimas bendiciones para ustedes y para sus familias. Yo le voy a dar el espacio entonces a mi compañera Vivian para que ella continúe con nosotros. Bueno, yo estoy aquí súper emocionada de escuchar esas historias de vida y entre nosotros tenemos a María Paula, que es una bailarina excelente, no sé si de pronto en algún momento de la entrevista lo comentaron, pero es una bailarina espectacular. Yo me imagino que tiene redes sociales para seguirla, me imagino que tiene Instagram. Si no lo compartes por el interno, yo lo comparto tus redes sociales para que te sigan, porque de verdad miré un par de videos tuyos y es espectacular. Yo quisiera saber, Daniel, a futuro qué quiere ser, hacia dónde quiere ir. Yo sé que baila capoeira y también lo vi por ahí tocando el instrumento que se utiliza en capoeira. Lo hace excelente. Ve pensando para que me respondas a futuro qué quieres ser, Daniel. Y María Camila también. ¿Tú qué quieres ser a futuro? ¿Qué te gustaría ser a futuro? Wilson lo conozco desde Pitalito y me encanta el profesional que llegó a ser, hoy en día compañero unadista, docente también de la UNAD como yo, y sé que lo vas a hacer muy bien porque tuvimos en algún momento esa relación de tutora y estudiante y con unas altas capacidades. Y me muero de la emoción cuando mi estimada estudiante
Me nombró y no me nombró, me nombró y no me nombró María Alejandra, tú sabes que te quiero mucho y que siempre estoy ahí para ti, mi futura colega, porque ahí donde ustedes la ven es psicóloga. Vamos a escuchar 5 minuticos antes de irnos a que Daniel me responda qué quiere ser, porque ya conocemos por acá a nuestros profesionales, a nuestro docente, futura psicóloga, a nuestra bailarina, pero yo tengo la curiosidad, Daniel, ¿tú qué quieres ser? ¿A dónde quieres llegar? Pasaporte Baleares. ¿A dónde? Vocaliza. ¿Qué dijiste? Pasaporte Baleares. ¿Quieres ir a Santa Fe de los Guaguales? Sí, de acuerdo, mami. Sí, ¿y qué más quieres hacer? ¿Qué quieres hacer cuando grande? Caminar. Beber agua. Sí, porque vale la pena disfrutar la vida. Daniel, vale la pena ser feliz. Y ese es el objetivo de vida, el único objetivo de vida. Muy bien, muchas gracias. Ahora, María Camila, cuéntame, ¿tú qué quieres ser? Mira que aquí en este panel tenemos personas que sencillamente quisieron ser feliz llegando a realizar su meta. ¿Tú qué quieres ser? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué es lo que siempre dices, lo que le has contado a mamá, lo que has escrito en el colegio? ¿Tú quieres ser qué? Ser veterinaria. Excelente, te encantan los animales, me encantan a mí también. Y mira que a donde nosotros queramos llegar lo podemos hacer, independientemente de cualquier situación, porque el único objetivo es ser feliz. Yo les agradezco, muchísimas gracias, un abrazo enorme. Le voy a dar paso a mi compañera Nayi, quien va a despedir el panel y les va a hacer una invitación muy especial para mañana y ustedes también espero que estén conectadísimos mañana. Yo voy a mirar en el interno las redes sociales de Mapu para compartirlas acá en el chat. Le doy paso entonces a mi compañera Nayi. Qué admiración para ustedes pues, señora Arlesoy, siempre me equivoco con su nombre. Profe, igualmente gracias a ustedes, a Mapu, a Wilson, a Alejandra, gracias. Entonces, pues nos despedimos, no sin antes, por favor, recordarles que mañana a las 9 de la mañana nuevamente tenemos una invitación muy especial. Celebra con nosotros el Día Blanco, homenaje a la discapacidad. Entonces los invitamos a que se conecten y que usemos un atuendo, una prenda, un accesorio de color blanco. También para mañana tenemos una sorpresa muy especial. Entonces, invitados a conectarse, por favor, en la familia. Vamos a conectarnos, vamos a usar algo blanco. Entonces, mañana a las 9 de la mañana, no siendo más, nuevamente agradecerles por estar acá con nosotros. Y bueno, nos vemos mañana, ustedes, invitados, gracias. Y a todos los que estuvieron atentos. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, los dejamos con un video, ¿verdad, Vivian? Estamos despidiéndonos acá con un video muy lindo también que realizaron pues nuestros niños. Entonces, vamos despidiéndonos. El eje 3 de la red de docentes orientadores del Tolima, DOCOTOL, les da la bienvenida a la primera semana de la inclusión y la diversidad, que permitirá visibilizar la inclusión educativa, laboral y social en nuestro departamento. ¿Verdad que tú también tienes algo muy especial? Y eso no importa. Algunos tienen mejor ropa que tú. Algunos somos mejor
pueden en los deportes que y eso no importa. Sea amable y respetuoso. Agentes educativos, docentes, directivos, familias y estudiantes. Lo normal es que seamos diferentes. Es cuestión de actitud y un compromiso de todos.